Bueno, ahora sí, gloria a Dios. Bueno, pues esta mañana traigo una palabra que yo creo que para mi vida ha sido muy buena porque vivimos unos momentos que no hace falta que yo lo diga, que todos lo sabemos, difíciles, difíciles. Vemos como el mundo está lleno de mucha incertidumbre, de muchas guerras, en nuestra vida están como inestables, ¿no? Porque siempre estamos, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará? Y está un poco inestable. Pero la palabra de Dios no es inestable, es segura y firme. Y tenemos un Dios que es seguro y firme. Un Dios que da promesas seguras y firmes. Entonces hoy quiero hablar de esperar en el Señor. Y esperar en el Señor va a tener unas consecuencias. Y esas consecuencias es que Dios nos va a dar nuevas fuerzas. Fuerzas que necesitamos, porque vivimos en un mundo agotador. En un mundo agotador. Necesitamos un descanso, que es el descanso natural para el cuerpo, que trabajamos y necesitamos descansar, pero también necesitamos un descanso para nuestra alma. Y eso solo lo encontramos en Cristo. Nuestros días son agotadores. Vamos a irnos a Isaías 40, que es el texto 40:31. Y así dice la palabra del Señor. Bienvenida, pásense, hermana. Así dice la palabra del Señor. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Como os estaba diciendo, mi querido hermano, nuestros días son agotadores. Y no solamente físicos, sino también de trabajo. Sino espiritualmente, perdón. Toda persona necesita renovar fuerzas. Todas las personas necesitamos renovar fuerzas. Dios dispuso, como hemos dicho, el descanso natural, pero es que Cristo vino y nos dio el descanso verdadero. Jesús en Mateo 11:18 habla de otro descanso, no solamente el que nuestras fuerzas renuevan comiendo o durmiendo. Mateo 11:28, algo que conocemos todos, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice en el 29, vamos a leer estos 3 versículos, dice en el 29 y el 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El hombre no solamente es carne, es una parte espiritual, y su alma necesita descansar en aquel que le dio la vida, en aquel que lo ha creado, en aquel que lo conoce, y ese es Dios. Nosotros estamos viviendo en un tiempo parecido de donde hemos sacado esta escritura. Israel en ese momento se encontraba en el exilio. Había sido llevada exiliada por su pecado y estaba en Babilonia. Y estaban cansados y tristes y con una certidumbre grandísima. No sabía qué iban a pasar allí en Babilonia. Y nosotros vivimos en un mundo, como hemos dicho, algo parecido. Pero hermano, hay una palabra que Isaías le da. Ahora hay algo que os quiero decir. El mensaje de Dios es el único que tiene poder para renovar nuestra vida. Dios no se cansa, Dios no se fatiga. Él fortalece todo aquel que en Él confía. Y vemos que Israel, allí donde se encontraba, en Babilonia, tenía una queja. Y la queja viene en Isaías 40, en ese mismo capítulo. Vamos a ver la queja que tenía Isaías. Nosotros como creyentes podemos decir: Señor, nos quejamos también. No debería de haber queja en nuestros labios. Debería de haber siempre alabanza. Pero las aflicciones vienen a nuestras vidas. No podemos negarlo. Y nos quejamos. Y aquí está Israel también con una queja. Y vamos a ver lo que Dios le contesta a Israel y lo que Dios también nos puede contestar a nosotros. Dice Isaías 40:27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Hermano, muchas veces decimos: ¿dónde está, Señor, que no te encuentro en esta prueba? Señor, ¿por qué no me saca? Quítame de aquí, Señor. Israel estaba allí y no entendía. Aunque Israel sí había cometido pecado, nosotros tampoco estamos exentos de pecado. Algunas veces nos vemos en situaciones por nuestros pecados y otras veces no.
pero también estamos en situaciones difíciles. Y entonces Isaías le dice en el versículo 28 una palabra de ánimo a Israel y una palabra de ánimo también para nosotros. Y dice Isaías 40:28 y dice, ¿no has oído? ¿No has sabido, perdón? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías trae un mensaje esperanzador. Y yo creo que este mensaje es también para nosotros. Vivimos en Babilonia. Esta tierra no es la nuestra. Aquí estamos de paso. Nadie puede decir que está en su propia tierra. La Biblia dice que que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos de paso, pero necesitamos esta palabra para nosotros. Necesitamos que Dios renueve nuestra fuerza día a día. Y el tema en el que quiero hoy hablaros es esperar en Jehová renueva nuevas fuerzas. Estas fuerzas nos sirven para volar, para correr y para caminar en victoria. Y hermano, esto es con el poder de Dios, no es con nuestras fuerzas. El primer punto que quiero que esta mañana tratemos es esperar en Jehová. Esperar no es una espera pasiva, es un depender totalmente de Dios. Es que nuestra vida depende totalmente de Él. Totalmente de Él. Es esperar unido a la persona que triunfó, es esperar unido a Jesucristo, el cual se levantó de entre los muertos y triunfó. Dice el Salmo 27:14. A mí vamos a leer mucho la palabra de Dios porque creo que la palabra de Dios es la que debe de hablar. Más que un servidor que está aquí para servir al Señor y a vosotros, es la palabra de Dios la que debe de hablarle a nuestro espíritu, a nuestra alma. Dice Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, no deje que tu corazón decaiga, esfuérzate, alienta tu corazón, sí, espera a Jehová. Habría una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿dónde está depositada nuestra confianza? ¿En nuestro esfuerzo? ¿En nuestra persona? ¿En otras personas? ¿En el dinero? No, nuestra confianza debe de estar depositada en el Señor, en aquel que es digno. Hermano, no es una espera llena de ansiedad, sino es una espera llena de fe. La fe que confía y vence a este mundo. Esperar en confianza a las promesas que Él nos da. Él ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. Fijaros que la palabra de Dios siempre nos insta o nos llama siempre a poner de nuestra parte con fuerza. Esforzaos, cobrad ánimo. Y dice, no temáis. Creo que la palabra no temáis se repite en la Biblia unas 365 veces, si no me equivoco. 365 veces, ¿para qué? Para todos los días del año. No temáis, no temáis, ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejaré ni te desampararé. En Hebreos, capítulo 3, en el versículo 5 y 6, leemos algo también parecido. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir, hermanos, confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Hermano, el Señor está con nosotros. Debemos de esperar sabiendo quién está con nosotros. Él ha prometido cuidarnos. Él ha prometido cuidarnos, men. Y quiero que vayamos a la oración sacerdotal de Jesucristo
en Juan capítulo 17, que yo creo que es maravillosa esa oración. Dice Jesús, yo le he dado su palabra y el mundo los aborrece. No sé, hermano, que estáis de acuerdo con Charlie Kirk, este hombre que han matado. Pero, hermano, este hombre lo han matado por predicar delante de él. El mundo odia al que predica el evangelio, porque está en contra de sus creencias, en contra de su manera de vivir, en contra de su filosofía. Y predicar el evangelio es algo difícil y algo que levanta gente en contra. Porque tú puedes hablar de Dios lo que quieras, pero no nombres a Jesús. Porque en contra de Jesús está el mundo entero. No lo admiten, hermano. Y Jesús dice, yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Claramente el Señor está diciendo, Señor, ellos no son del mundo, como yo tampoco. No ruego que los quite del mundo. El Señor no nos va a quitar del mundo, sino que los guarde del mal, hermano. ¿Qué prometo? ¿Qué prometa? Dios está guardándonos del mal. Dios está guardándonos del mal. Pero no del mal que nosotros queremos, sino del maligno, de aquel que ha engañado al mundo entero. Quizás para nosotros, para muchos de nosotros, veamos que la muerte es el final, pero la muerte no es el final, la muerte es el principio de la vida. Y es horrible, tienes tu parte horrible. Pero para el verdadero creyente, la muerte solamente es llevarnos de un mundo lleno de personas moribundas a un mundo lleno de vida. Este es el mundo de los moribundos. Mientras que el mundo celestial, el cielo, donde está nuestro Salvador, Cristo, es el mundo de la vida. Él pelea nuestras batallas, hermano. Dios está con nosotros cuando estamos esperando. Él está pendiente de nosotros, guardándonos y peleando nuestras batallas. Leemos en Éxodo 14:14, que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y vosotros estaréis tranquilos. Esta esfera es una esfera tranquila porque Dios se está encargando de nosotros. Dios está luchando nuestra batalla. Es una esfera en la cual estamos tranquilos. La paz del Señor debe de descansar de nosotros mientras estamos esperando. Job dijo unas palabras, dice, he aquí que aunque Él me matare, yo esperaré siempre en Él. Hermano, nuestra espera es una espera tranquila, porque debemos de confiar plenamente en su palabra y en el Dios que nos protege. El segundo punto, recibir nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová, vamos a recibir nuevas fuerzas. Esa es una bendición. Recibir nuevas fuerzas. Eso no es nada nuevo para nosotros, pero es algo que nos debe de alentar para seguir viviendo el día a día, para vivir con fuego en nuestros corazones, hablando del Señor, predicando al Señor, viviendo en santidad, viviendo para la gloria de Dios. Recibir nuevas fuerzas, la provisión divina. Isaías ya se lo había dicho antes, como hemos leído en el versículo 29. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tú y yo nos desgastamos, pero Él nunca se cansa. Nuestras fuerzas se agotan, pero las suyas son eternas. Y hermano, no estamos hablando de una fuerza natural que proviene, como hemos dicho antes, del descanso. Estamos hablando de una fuerza que proviene de Dios. Y una fuerza que proviene de Dios. Como el teléfono necesita conectarte para cargarte, nosotros necesitamos cargarnos cada día. Necesitamos cargarnos. ¿Y cómo nos vamos a cargar, hermano? ¿Cómo nos vamos a cargar? Estando unidos a Jesucristo. Que Jesús sea lo máximo para nosotros. Nuestra prioridad tiene que ser Cristo. Él debe hacer lo que más amamos. El amor de nuestras vidas tiene que ser Jesús. Y hay tres cosas que yo creo que podemos hacer también. Es la oración, la palabra de Dios y la fe. O la adoración. O la adoración. Jesús dijo en Juan capítulo 15, en el versículo 5, dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo el hombre no puede ser feliz simplemente. Si el hombre quiere alcanzar su felicidad, separado de Cristo no puede. Si el hombre tiene que hacer una familia, tiene que ser unido a Cristo.
y el hombre quiere hacer un trabajo, tiene que ser unido a Cristo. Todo cuanto vayamos a hacer tiene que ser unido a Cristo. Pasar tiempo con la palabra, hermano, nos va a llevar a conocer a Dios, al Dios de la Biblia, el único Dios que es verdadero, que nos ha dejado tu palabra. Y debemos de pasar tiempo con la palabra de Dios. Debemos de pasar tiempo en oración y debemos de pasar tiempo alabando y adorando a Dios. Hay dos hombres aquí que quiero hablar un poco, nombrar por lo menos. El apóstol Santiago, no sé si lo no conoceréis porque por favor. Si habéis escuchado. Le llamaban el hombre de rodillas de camello viejo. ¿Y sabéis por qué? Porque pasaba grandes horas orando. Y decía que tenía la rodilla como los camellos. Aquí sobreestadía y gruesa y encallizada. Y hay otro hombre que todos habéis escuchado, que se llamaba George Muller. Este hombre tuvo un orfanato y tuvo a más de 10,000 niños. Y hermano, nunca pidió no. No hizo campaña para pedir dinero y alimentar a los niños. ¿Sabéis cómo lo hacía todo? Orando. Dios lo bendijo orando. Te cuenta una historia que un día no tenía nada que comer. Bueno, pues ese día empezó a orar y vino un carruaje llenito de pan. Y otro carruaje seguido llenito de leche. Hermano, Dios es suficiente. Müller pudo llevar su orfanato sin pedirle a nadie nada, solo a Dios. Dios es suficiente. Este hombre leyó la Biblia 200 veces, hermano. Yo me da fatiga cuando veo esto. 200 veces. Y 50 de rodillas. De las 200 veces, 50. Yo procuro leérmela 1 o 2 veces al año. Y me cuesta. Y este hermano se la leía 4 veces. 4 veces, hermano. Y bueno, necesitamos ver personas parecidas a estos hombres, ¿no? Hombres de oración, hombres que tienen fe, que le dedican tiempo a la palabra de Dios, hombres que confían en Dios y hombres que viven para la gloria de Dios. El tercer punto, para ir un poquito más rapidito, es levantar alas como las águilas. Ese es el tercer punto. Dice, el águila no es un ave normal, es el ave más sobresaliente. Y el águila coge los vientos contrarios y los utiliza para levantarse por encima de la tormenta, hermano. Y así deben de ser los cristianos. Utilizar las pruebas para fortalecernos, para crecer, madurar y acercarnos a Dios. La verdad es que las pruebas no son para destruirnos, sino para acercarnos aún más a nuestro Dios. Gracias, hermano. Verdaderamente, las pruebas muchas veces, cuando llegan a nuestras vidas, parece que nos dejan. Pero, hermano, debemos de alzar nuestra mirada en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Alzar nuestra mirada al cielo. Porque Él no nos va a desamparar, ni nos va a abandonar nunca. Alguien escribió estas palabras, hablando de quién es el que está con nosotros, quién es el Dios que nos acompaña, quién es nuestro buen pastor, quién está a nuestra vera, quién vive con nosotros. Y escribió el hermano algo así, Él es el Dios justo en todo lo que hace. En cada una de sus obras revela su bondad. Él es compasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Él es el Dios fiel en todo momento. No cambia y no varía. En Él no hay oscuridad. En Él no hay titubeo. Él es el Dios eterno. Él es el creador de los confines de la tierra. Él no se cansa, Él no se fatiga. Su sabiduría no tiene límites. Él es el Dios que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y ante sus ojos, nada hay oculto. Él es el Dios santo, santo, santo. Y al mismo tiempo es el Dios que habita o que vive con el quebrantado y humilde de corazón. Se deleita en mostrar amor y misericordia y hacer bien a su pueblo. Tu amor te levanta más alto que los cielos, mi hermano. Él habita en nube inaccesible. Él es el que dice, yo soy
el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el que era y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Ese es nuestro gran pastor, hermano. Ese es el grande, eterno, poderoso, majestuoso, santo Dios que hoy te dice, yo estoy contigo. Ni más ni menos, hermano. Ese es el santo Dios que nos dice a nosotros hoy, yo estoy contigo. Cristo no vino para que vivamos derrotados, hermano. Cristo vino para darnos fe, para vivir por encima de las circunstancias de este mundo. Nos dice Colosenses en el capítulo 3, nos exhorta a poner nuestras miradas en Cristo. Nuestra realidad es que vivimos en la tierra y constantemente nuestra mirada constantemente siempre está puesta sobre la tierra y sobre lo que sucede en la tierra y sobre los acontecimientos y sobre todo, por desgracia, está puesta más también en nosotros mismos. Y yo creo que es la peor mirada, ¿no? Cuando nos miramos a nosotros mismos. Colosenses nos exhorta a poner la mirada en Cristo y dice, poner la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Nos exhorta a mirar hacia el cielo. Esta ciudadanía es allí. Lo que ocurre aquí en la tierra es pasajero. Porque habéis muerto, dice en el versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios no quiere que vivamos, hermanos, arrastrándonos por los suelos de las preocupaciones, sino que nos levantemos en fe y vivamos por encima, hermanos. El último punto es correr y no cansarse, caminar y no fatigar. El texto dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay hermanos tan mayores predicando la palabra de Dios, hermanos, que vemos que se cumple la palabra de Dios. Hermanos vigorosos en su vejez, que hablan de Cristo, que comparten allí donde están. Bueno, están en un asilo, comparte allí. Porque estar vigoroso no tiene que ver mucho con la edad. Estar vigoroso tiene que ver con Cristo ardiendo en tu corazón, con ese fuego ardiendo en tu corazón. Podemos tener juventud y no estar vigorosos. Los jóvenes se caen y flaquean, dijo, pero los mayores no caerán. Bueno, correr en los grandes desafíos de la vida. Es verdad que la vida nos propone grandes desafíos, pero siempre hay una palabra para el desafío más enorme que tengamos. ¿No? Quizás los jóvenes tengan más desafíos que yo, ya que ya soy más mayor. Yo ya no tengo tantos desafíos. Los jóvenes tienen que buscar novios, se tienen que casar, tienen que comprar un piso, tienen que trabajar, tienen grandes desafíos. Pero yo quiero dar un texto en Isaías 41, un texto que os sirva para cuando tengamos que enfrentar estos desafíos de la vida, nos ayude. Y están en Isaías 41 y empieza otra vez con la misma palabra, no temas. Isaías 41:10 dice, no temas, hermano, porque yo estoy contigo. Y dice Romano, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romano. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En las grandes decisiones que tengamos que tomar, esperemos en el Señor, oremos al Señor y estemos confiados de que Él está para socorrernos en el momento oportuno y guiarnos en el momento oportuno. El caminar diario, en las rutinas diarias, también he cogido un proverbio. Diariamente tenemos que vivir y creo que el libro de Proverbios nos va a servir para vivir una vida extraordinaria, ¿no? Proverbios 3, capítulo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice, fíate de tu esposo, de tu esposa, de tu vecino, del presidente. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón.
y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando empezamos a hablar, y me dice, yo creo, me gusta escuchar mejor decir, la palabra de Dios dice, el corazón del hombre es engañoso. Nuestra guía debe de ser el Señor. Por eso dice, no te fíes de tu propia prudencia, no te fíes de tu propio corazón. Confía en Jehová, confía en la palabra del Señor y no en tu propia prudencia. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. En todo lo que hagas, pon al Señor primero. Reconócelo en todos tus caminos. Y va a pasar algo en tu vida que se va a transformar, hermano. Tu vida se va a transformar. Y dice, enderezará tu vereda. Él abrirá caminos. Él abrirá camino y va a enderezar tu camino. Te va a llevar a un camino de santidad, hermano. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vaya palabra para los jóvenes y para los mayores, ¿no? Teme a Jehová y apártate del mal. Hermano, esto es sabiduría. Esto es sabiduría. Porque será medicina a tu cuerpo, versículo 8, y refrigerio para tus jueces. Y hermano, para concluir, quiero que recordados de nuevo estas tres promesas. La primera promesa es que los que esperan en Jehová van a recibir nuevas fuerzas. Son fuerzas diarias, hermano. Yo tengo un trabajo agotador, todavía trabajo, por la gracia de Dios, y mi trabajo es agotador, supongo que también vosotros tendréis. Y le doy gracias a Dios porque cada día puedo confiar en que Dios renueva mis fuerzas. Cada día puedo confiar, y hermano, vosotros podéis confiar de que Dios va a renovar vuestras fuerzas. La segunda promesa que Dios nos ha dado en esta mañana es que podemos volar por encima de las dificultades. Podemos volar como las águilas por encima de las dificultades. Es verdad que vamos a tener dificultad. Es a través de muchas tribulaciones, dice la palabra de Dios. No a través de pocas, sino a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino de los cielos. Hermanos, no debemos de huir de la dificultad. Debemos de enfrentarla con la ayuda del Señor. Y Él nos va a ayudar a superar. Y la tercera y última que hemos visto es perseverancia. Perseverar en la vida. Él va a ir, vamos a correr y vamos a caminar con resistencia. Con la resistencia no nuestra, sino con la resistencia de Dios. La vida cristiana, hermano, no se basa en nuestras puertas, se basa en las puertas respectivas. No podemos ser creyentes en nuestras propias fuerzas. La vida cristiana es Cristo en nosotros, la esperanza gloriosa. No te rindas, hermano. Espera en Jehová y Él te dará alas para volar, energía para correr y resistencia para caminar y vivir tu vida. Así que hasta aquí el mensaje de esta mañana, hermano. Espero que el Señor nos haya hablado a todos. Al predicador cuando prepara es al que más le habla. Así que yo creo que si todos vosotros os estuvierais aquí un día sería bueno, porque os hablaría también el Señor mucho. Y bueno, el Señor habla. Gracias a Dios el Señor habla. Y nos habla a cada uno de nuestros corazones. Él es maravilloso. Él es extraordinario. Por Él vivimos y por Él somos y por Él estamos aquí, ¿no? Bueno, os doy las gracias por permitirme predicar y si os parece ya hacemos una última oración. Si me lo permitís. Si me lo permitís. Vamos ahora. Padre, te damos gracias porque en ti encontramos la fuerza y el poder para vivir. Esperar en ti, Señor, es un privilegio, una delicia. Es una obra de tu gracia, Señor. No es algo que nosotros decidamos, es algo que tu gracia ha traído a nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en nuestro vivir diario, que renueve nuestras fuerzas, que nos ayude, Señor, en medio de los problemas, de las tribulaciones, Señor, de todo lo que pasamos, Señor, y que podamos salir llenos de tu palabra, Señor, y con fuerzas renovadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.